El líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a utilizar un acto institucional para criticar al gobierno. Lo hizo ya en julio en el homenaje a las víctimas del COVID, también en el Palacio Real, y hoy lo ha vuelto a hacer. Nada más terminar el acto institucional convocado y presidido por los Reyes en el día de la fiesta nacional, con todos los altos representantes de las instituciones allí reunidos, Pablo Casado no se ha alejado ni 100 metros y se ha puesto a criticar al gobierno de España ante los micrófonos. Creo que este gobierno no puede hablar de ser un gobierno con alma cuando ha ocultado las cifras de fallecidos, cuando ha falseado las cifras de test o cuando ha pagado comisiones por material fraudulento. Semejante falta de pudor institucional se ve superada por lo que el propio PP ha hecho manipulando información del Departamento de Seguridad Nacional para poder criticar al gobierno. El PP ha manipulado y ha filtrado esa información del Departamento de Seguridad Nacional, eliminando partes fundamentales del contenido para alterar el significado de esos documentos oficiales, según publica El País. El 31 de julio, en pleno verano, 4 diputados del Partido Popular fueron al búnker de la Moncloa para consultar allí los informes que el Departamento de Seguridad Nacional les envía cada día al presidente y a otros miembros del gobierno. Entre esos diputados que fueron al búnker de la Moncloa estaba el portavoz del PP en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Es una comisión en la que se abordan cuestiones de máximo secreto. Bueno, pues el 31 de julio esos 4 diputados del PP se metieron en el búnker de la Moncloa a leer esos informes confidenciales del Departamento de Seguridad Nacional. 2 meses después, el 21 de septiembre, hace muy poquito, varios parlamentarios del PP volvieron allí para seguir consultando esos documentos, que básicamente es la información que reciben cada mañana Pedro Sánchez y los ministros sobre cuestiones que afectan a la seguridad nacional y que ahora en plena pandemia pues está prácticamente centrado en el COVID. Esa misma información la ha consultado también Macarena Olona, la diputada de Vox, pero ella solo la leyó, no tomó ninguna nota. Los parlamentarios del PP, según El País, sí apuntaron frases de esos documentos. A los días de esa segunda visita del PP al búnker de la Moncloa para leer aquellos informes y tomar notas, o casualidad, empiezan a publicarse en algunos periódicos frases literales de aquellos documentos del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Por qué dan por supuesto en la Moncloa que ha sido el PP el único que lo ha podido filtrar? Pues uno, como hemos dicho, la delegación de Vox no tomó notas cuando leyó los informes. Y segundo, y esta es la clave, Macarena Olona de Vox, cuando vio que se estaban publicando frases de los documentos secretos, escribió en su Twitter: quien ha filtrado esta información demuestra que le preocupa muy poco la seguridad nacional. Quien ha interpretado y publicado los informes demuestra poco rigor en la realidad. Esto dijo Macarena Olona, por lo tanto, Vox no fue quien lo publicó. O no tendría sentido que hubiese dicho esto. Y además, ha sido el PP quien más ha utilizado este asunto en público desde que se empezaron a filtrar a la prensa fragmentos de esos documentos secretos. Es tan grave como que el Partido Popular va a solicitar esta próxima semana las comunicaciones entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Gobierno de España. ¿Qué mensajes llegaban del Departamento de Seguridad Nacional a los ministros diariamente? Llegaron a pedir la comparecencia parlamentaria de Carmen Calvo y del jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo. Pero lo más grave de este asunto ya no es tanto que el PP filtre información de uso oficial, que está destinada en principio solo a los miembros del gobierno. Lo grave que conocemos hoy, y esto lo publica Miguel Jiménez en El País, es que el PP manipuló, retorció el contenido de esos informes para que pareciera que decían lo contrario y poder criticar al gobierno. Por ejemplo, una de las notas a las que mayor trascendencia han dado es del 7 de marzo, víspera del 8M. Según se ha publicado, esa nota del Departamento de Seguridad Nacional advertía del incremento de casos en las últimas horas que había sido mayor de lo habitual. Claro, uno lee eso, uno lee que el presidente del gobierno recibió eso el 7 de marzo, esa advertencia, y dice, hombre, pues podrían haber actuado de forma más contundente si tenían esa información secreta. Pero ¿qué pasa? Que las alertas del Departamento de Seguridad Nacional sobre la pandemia se basan en contenido de fuentes públicas, hasta el punto de que esa alerta de marzo tan supuestamente escandalosa realmente era un entrecomillado de una rueda de prensa de Fernando Simón, de una rueda de prensa perfectamente pública. Entonces, cuando ahora la derecha se lleva las manos a la cabeza porque el gobierno recibió el 7 de marzo una alerta que decía el incremento de casos en las últimas horas ha sido mayor de lo habitual, lo que calla es que ese entrecomillado es de una rueda de prensa pública de Fernando Simón del día anterior. Pero lo peor es que está descontextualizado. En lo filtrado a la prensa han recortado lo que venía después de esa frase, que cambia completamente el sentido de la frase. Es cierto que es un número de nuevos casos un poco mayor de lo habitual, pero también es cierto que este número de nuevos casos se concentra fundamentalmente en una comunidad autónoma, en dos en realidad, pero fundamentalmente en una comunidad autónoma con un incremento mayor, y además en esa comunidad autónoma se ha concentrado el incremento mayor de casos en dos núcleos de transmisión bien identificados, lo cual
aunque obviamente nos preocupa el incremento de casos, el incremento de transmisión comunitaria, de riesgo de transmisión comunitaria, o el incremento de focos no conocidos o sin vínculo no ha aumentado significativamente. O sea, la realidad es que Fernando Simón después ha demostrado que equivocadamente, pero en aquel momento Fernando Simón lo que estaba diciendo el 6 de marzo era que la transmisión comunitaria no aumenta significativamente. El Departamento de Seguridad Nacional elabora un informe en el que incluye esa reflexión, pero el PP lo filtra a la prensa a pesar de ese secreto y lo filtra amputando esa parte, cambiando el sentido de la advertencia y dejando solo la parte que les interesa, para poder decir... ¿Qué estaba haciendo Pedro Sánchez más importante que atender estas alertas del Departamento de Seguridad Nacional? ¿Qué hizo el gobierno? Convocar la manifestación del 8 de marzo. Como si el gobierno no hubiese cometido suficientes errores en la gestión de esta pandemia. Como si no los hubiese cometido como para que el principal partido de la oposición tenga que andar manipulando y filtrando informes oficiales y de uso restringido. Y además en un asunto tan sensible, tan secreto, como son los informes del Departamento de Seguridad Nacional. Pero todo vale con tal de tener munición política en la estrategia de erosión total al gobierno.